Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Soy Eli Garcidueñas, bienvenidos al podcast Maternandeando. Este podcast es un espacio para compartir ideas. Las opiniones de nuestros invitados les pertenecen únicamente a ellos y no representan necesariamente las de Maternandeando o el equipo detrás de este proyecto. El día de hoy estamos con el doctor Aldo Ferriño. Él es ginecólogo y especialista en reproducción asistida. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eli. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí en el podcast y haber dado un tiempo y un espacio para venir. Vamos a hablar precisamente, de lo que es tu área, que es la reproducción asistida. Y platícanos, ¿cuándo una pareja se tiene que empezar a preocupar o tiene que empezar a evaluar si necesitan una atención como más especializada en la parte de reproducción? Bueno, mira, en primera instancia, siempre es importante que toda pareja que busque embarazo tenga una valoración por ginecología, que esté preparada con ácido fólico, que tenga estudios, checar que, tiroides, algunas alteraciones hormonales no existan, cuidar el peso, cuidar algunos detalles para que pueda llevar un embarazo saludable, ¿no? Entonces, siempre es muy importante que aunque no haya infertilidad, toda paciente que busque embarazo o que nos está cuidando y existe la posibilidad de embarazo, pues esté preparada y tenga como que una guía con especialista para que nos vaya muy bien en el embarazo. Uh-huh. Pero ya hablando específicamente del tema de infertilidad se define como la incapacidad de una pareja para lograr un embarazo después de un año de tener relaciones sexuales de manera consecutiva. Y eso sí, en el caso de mujeres mayores de 35 años, se considera infertilidad a partir de 6 meses. O sea, a partir de 6 meses es cuando se debe de buscar realmente un tratamiento, se debe de buscar un apoyo con especialista para que no perdamos el tiempo. ¿Hay un factor de por qué a los 35 años? Sí, en general es la edad. ¿Qué ha pasado? Que realmente pues hemos cambiado mucho como sociedad. Antes, no sé tú, pero yo tengo 2 tías que se embarazaron a los 15 años y era normal, ¿sabes? Y lo normal o lo habitual, pues es que una mujer buscaba embarazo a partir de los 19, 20, 21 años, cosa que hoy en día, pues como sociedad hemos cambiado, porque realmente ya hoy en día, pues hombre y mujer, estamos en el mundo laboral, lo cual está padrísimo, pero eso ha hecho que los objetivos de las mujeres pues hacen que, pues ni modo, hay que hacer licenciatura, maestría, doctorado, o hay que crecer en una empresa, o hay que también ya a veces, pues en el sentido romántico, emocional, también hemos cambiado, ¿no? A veces se tarda uno en encontrar a su príncipe azul y eso hace que pues también estemos buscando embarazo en edades posteriores. Claro. Entonces han sido muchos factores, la economía, la sociedad, los cambios en ese sentido, que han hecho que hoy en día pues se busque embarazo más tarde. Y sí, desde un punto de vista biológico, no digo que si está bien o si está mal, más bien que desde un punto de vista biológico, pues el cuerpo de la mujer, la reserva ovárica y muchos factores hacen que lo óptimo sea buscar embarazo entre los 20 y los 25 años. Pero hoy en día eso pues ya es muy difícil, ¿sabes? Entonces gracias a que la ciencia ha avanzado mucho, pues podemos ayudarle a las pacientes a que logren un embarazo independientemente de la edad. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más de 35 años? Pues que usualmente la reserva de óvulos se ve disminuida y se asocian otros factores. También existe mayor riesgo de que la calidad del óvulo disminuya y esa es la causa en general. O sea, es más factor de la mujer. En ese sentido, sí. De ovulación. Sí, en ese sentido, sí. La edad en el hombre sí es un detalle. Okay. No es, digamos que tan importante considerar buscar embarazo antes de los 40 años en los hombres. De hecho, seguramente has escuchado hombres que tienen 70 años y han logrado embarazo, claro, con parejas mucho más jóvenes. Pero independientemente, sí, ya a partir, digamos que la calidad del esperma y el riesgo de algunas situaciones, sí aumenta en el hombre también, pero eso ya es después de 40, 45, 50 años. Entonces, como que el hombre tenemos un poquito más chance.
De ahí viene como esta aparición de la edad del reloj. Del reloj biológico. Del reloj biológico. Completamente. Entonces, de ahí me voy a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos empezar a definir la infertilidad? Pues infertilidad, te comento, se considera incapacidad de una pareja después de 1 año de tener relaciones sexuales y que no se haya logrado un embarazo. Así se considera infertilidad. Pero te digo, la búsqueda de embarazo, o sea, el apoyo a esa pareja, si es mayor de 35 años, pues tiene que ser a los 6 meses, porque, no sé, estamos en 39 y no nos vamos a esperar hasta los 40 para ya tener algún apoyo. Eso es lo que está indicado de acuerdo a las guías internacionales de fertilidad. ¿Y cuáles son las causas más comunes? Bueno, ya hablamos una, ¿no? Que es la edad. ¿Y cuáles son las causas más comunes que tú ves de infertilidad en mujeres y hombres hoy en día? Son muchos factores. Digamos que la infertilidad se clasifica en diferentes factores de infertilidad. Efectivamente está el factor edad en el sentido de reserva ovárica y calidad ovárica. Ese es uno. O sea que a mayor edad disminuye el número de óvulos que podamos tener disponibles y disminuye la calidad. Eso es cierto. Segundo sería el factor genético. Digamos que una mujer a sus 20 años, pues tiene una posibilidad muy alta de lograr un embarazo porque la mayoría de los óvulos que ella tenga le van a dar embriones que se les conoce como euploides, o sea que genéticamente están normales y eso le puede hacer que logre un embarazo que llega recién nacido vivo. Pero si nos vamos a los 40 años, ya la euploidía teórica, o sea, el porcentaje de óvulos que nos den embriones que sean genéticamente sanos, pues ya es prácticamente de un 10-20%. Entonces, ahí ese es el concepto, ¿no? De que a mayor edad disminuye la posibilidad de lograr un embarazo que llegue al recién nacido vivo sano, ¿sabes? Tercer factor, el factor tubárico, muchas alteraciones que pueden estar a nivel de las trompas, porque las trompas es algo súper complejo también, donde la trompa no solo se trata que esté permeable, sino que está funcional. Digamos que la trompa llega el estrógeno y eso ayuda a que los espermas viajen y le ayuda a los espermas a llegar a su óvulo. Dentro de la trompa realmente es que se da el embarazo y ya que se da esa fertilización en la trompa, pues ahora sí un embrión regresa hacia su útero para poder implantarse y crecer dentro de una mamá. Entonces, si la trompa está alterada o hubo algún proceso infeccioso que lastimó la trompa, pues es un factor de infertilidad. Otro factor sería el factor masculino, que eso es una realidad. Esto es 50 y 50, o sea, no solamente infertilidad significa un problema de la mujer, puede ser también de la mujer como del hombre, donde haya una disminución en la calidad o la cantidad o la movilidad de los espermatozoides. Otros factores serían, por ejemplo, el factor anatómico, como es que el útero tenga alteraciones anatómicas, esto siendo pólipos, miomas, que hoy en día para todo hay una solución. Muchas veces tenemos la necesidad incluso de operar a estas pacientes, que quitar algunos miomas que por su tamaño estén empujando el endometrio, o hacer un proceso histeroscópico, que es entrar con una camarita, revisar el útero y dejarlo listo para el embarazo, quitar algunos pólipos. Son procedimientos que hacemos también para el factor uterino. Otro factor es el factor endocrinológico, que son las hormonas. Dentro de las causas de infertilidad, pues si tenemos algún desbalance hormonal, esto también nos puede afectar. Dentro de ello, el ovario poliquístico, las alteraciones en tiroides, alteraciones en prolactina, entre otros factores. Y finalmente, pues el factor inmunológico también. Hay ocasiones y hay muchas pacientes que pueden tener anticuerpos, ¿sabes? O problemas como trombofilias, que son alteraciones de la coagulación, que pueden estar haciendo que no se logre el embarazo o que un embarazo que ya esté implantado no continúe. Okay. ¿Sale? Que también a eso nos dedicamos, los ginecólogos que nos especializamos en biología de la reproducción o reproducción asistida. Oral. Pues sí, son muchísimos factores, sí. Así es, o sea, no es como que nada más se piense en una posibilidad, sino que se tiene que hacer todo un estudio general para saber de dónde viene, ¿no? Exacto, y de eso se trata, o sea, muchas veces se cree que ir con el doctor de fertilidad es ir a hacer una fertilización in vitro, y no, en lo absoluto. De hecho, nosotros siempre buscamos
más bien empezar con un acompañamiento, hacer diagnóstico, poder dar ese acompañamiento para decir, no, mira, ya tenemos todo listo, hormonas está bien, factor anatómico, todos los factores ya los checamos. Ahora poderles decir cuándo tener relaciones sexuales, cuándo son los días óptimos de ovulación, y siempre se busca que inicialmente sea solo con acompañamiento, o sea, programar relaciones sexuales, el poderlos guiar en ese sentido y justamente prepararlos para el embarazo. Y ya la fertilización in vitro es como que un último paso en caso de que sea necesario y que haya una indicación de realizarlo. Okay. Bueno, ahora vamos a simular que tenemos una pareja que ya hizo todo esto, ya se programaron casi que las citas para tener las relaciones sexuales y que se pudiera embarazar. No se logró. ¿Qué sigue? Bueno, en ese caso que tú me comentas, hay un concepto que se le conoce como infertilidad de origen desconocido, que es ya lograste hacer un diagnóstico, ya tienes todos los factores en regla, o sea, ya vimos que las trompas están permeables, que estamos mejorando el factor masculino, que las hormonas están en regla, y se están buscando relaciones sexuales, la mujer ovula, no se logra embarazo, podemos ir subiendo de escalones. El segundo escalón para buscar embarazo se llama inseminación artificial. La inseminación artificial consiste en que podemos, digamos que la pareja, el esposo, nos deja una muestra por eyaculación. Ese eyaculado se pasa a una centrífuga en un laboratorio de reproducción asistida, se colocan unos medios de cultivo especiales que aumentan su movilidad, se toma ese esperma con un catéter y el catéter se insemina o se inyecta directamente vía vaginal hacia el útero y al fondo del útero es que se inyecta este esperma para aumentar las posibilidades. Eso se llama inseminación artificial. Y ya otro método, en caso justamente de falla de las relaciones programadas o de la baja complejidad, es la fertilización in vitro. Y fertilización in vitro sí consiste en que ya aquí sí nos encargamos nosotros o la ciencia se encarga de todo con tus gametos, que es estimular un ovario para que tenga varios óvulos en ese mes. Se aspiran los óvulos directamente con un ultrasonido y un sistema de aspiración. Es completamente ambulatorio y la paciente está dormida, no le duele absolutamente nada. Se toman los óvulos, se llevan al laboratorio de in vitro y en el laboratorio de in vitro se inyectan con los mejores espermatozoides de su pareja. Formamos embriones y esos embriones son los que se transfieren ya en la paciente, también vía vaginal. Entonces, todos estos procedimientos son ambulatorios, o sea que la paciente, no sé, llega a las 8 de la mañana y se está yendo a las 9, 10 de la mañana, o sea, es algo realmente rápido. Se va caminando, no implica hospitalización, la paciente no tiene dolor, ni mucho menos, porque se utilizan analgésicos y se utiliza anestesia para el proceso. Entonces, son procedimientos que hoy en día son ya bastante relajados, o sea, ya no han sido, antes como que se estimulaba mucho a las pacientes y ahorita no, ahorita se hacen estimulaciones moderadas y se cuida mucho a las pacientes. Y en general nos va muy bien. Hacer una fertilización in vitro, aquí sí nos da tasas de embarazo o porcentajes de embarazo muy altos, muy altos. Todo depende de la edad, pero en general son tasas arriba del 70-80%. ¿Cuántos embriones se pueden colocar en una mujer? Máximo 2. Máximo 2. Eso sí es una cuestión de ética, de que no podemos poner más de 2 embriones. Habrá pacientes que quieran trillizos, pero les digo no, imposible. Porque pues al final son embarazos de mucho riesgo. Y la tendencia hoy en día, por lo menos en mi consulta, es siempre tratar de transferir un solo embrión. Es siempre irnos con lo que sea más seguro. Que claro, al final es decisión propia de la paciente. Si la paciente pues es una paciente que está sana y que puede lograr un embarazo gemelar y desea el embarazo gemelar, también se le pueden poner los 2 embriones. Wow. Uh-huh. Pues ahí sí es como responsabilidad de cada persona, ¿no? Y como dices, que esté sana y que bueno, sea su propia decisión. Exacto, que al final debe ser decisión de la paciente si 1 o 2 embriones. Entonces, también fertilización in vitro no es sinónimo de tener gemelos, no. Realmente es una decisión propia. Que mira, yo tengo un bebé de 1 año y apenas podemos, entonces la verdad es que tener dos bebitos es más complicado. Entonces, no, es decisión de la paciente y claro que independientemente sea 1 o sean 2 bebés,
se les da un muy, muy buen acompañamiento. El control prenatal es lo más importante porque si tú tienes un embarazo gemelar y lo cuidas mucho, estás pidiendo estudios, revisas que no hay infecciones, la estás viendo de manera continua. Por ejemplo, todos mis pacientes les doy mi número de celular, entonces cualquier urgencia que lleguen a tener o algo así, pues ellas me llaman, me mandan un mensaje, las vemos inmediatamente. Y si tenemos un problema con un embarazo gemelar, pues normalmente lo podemos resolver. Entonces nos va muy bien también con los embarazos gemelares. Ya la gran mayoría llegan perfectamente al término, a 36, 37 semanas. Tiene que ser cesárea, claro, pero también el tener gemelos nos puede ir muy bien. ¿Con qué mitos te has encontrado ahora con todo esto de la fertilización in vitro, de los métodos de reproducción asistida que están usando, que todavía se cree, ¿no? Por ejemplo, lo del que siempre son embarazos gemelares, por ejemplo, yo tenía ese mito. ¿Qué otro mito has visto que es frecuente en las mamás? Pues yo creo que sobre todo el concepto de que muchas pacientes creen o muchas personas creen que esto no es natural, ¿no? Porque dicen, no, yo me embaracé natural o yo me embaracé con reproducción asistida. Y la realidad es que es completamente natural, o sea, es el mismo óvulo de la paciente, es el mismo esperma de su esposo, de su pareja, es algo completamente natural. O sea, nosotros lo único que estamos haciendo, gracias a la ciencia, gracias a este tipo de técnicas, pues es acortar caminos. Tomar el esperma, ponerlo en su óvulo, tener un embrión, poner ese embrión que está formado con óvulo de esa mujer y esperma de esa mujer y colocarlo en el útero. Entonces sigue siendo completamente natural. O sea, no hay robots que están modificando embriones ni generamos embriones en un laboratorio. No, la realidad es que el embrión es con los mismos gametos y hacemos la misma situación natural. Claro. Y hay otro que está muy fuerte también, o sea, que tiene efectos secundarios en los bebés. Ese sí lo he escuchado también, que pueden nacer con algún trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué tan cierto es eso? Falso. La realidad es que no. Esto está súper estudiado. La fertilización in vitro es algo relativamente nuevo, en el sentido que ya tiene unos 60 años. O sea, digamos que fue en Gran Bretaña hace prácticamente 60 años que la primera paciente de in vitro tuvo a su bebé. Pero ha sido muy estudiado. O sea, han sido años y años de estudios y de seguimiento en estos embriones que luego son bebés y ahorita ya son adultos grandes, donde no, la realidad es que no hay un mayor riesgo de problemas en el sentido genético, no hay un mayor riesgo de problemas en el sentido del neurodesarrollo. Lo que sí hay mayor riesgo es que, bueno, obviamente a mayor edad, pues mayor tendencia de hacer un in vitro. Entonces, sí, si buscamos un embarazo a los 48 años y a los 48 años es más difícil lograr un embarazo que llegue al término, digo, sin que te dé hipertensión, preeclampsia, etcétera. Entonces, sí puede ser que relacionado a la edad y al número de embriones que se ponen, o que antes se ponían, como te digo, 3, etcétera, sí hay como mayor riesgo de que tengas bebés prematuros. Y la prematura es claro que se asocia con problemas del neurodesarrollo, ¿sí? Pero esto no tiene nada que ver con el in vitro. O sea, digo, si haces un in vitro, pones 2 embriones y por poner 2 embriones hay prematuros, pues sí, la prematurez tendría que ver con alteraciones en el neurodesarrollo, que tú sabes que se pueden tratar, pero no, el in vitro no tuvo nada que ver. Más bien fueron los factores externos. Más bien fueron los factores externos, la edad de las pacientes, etcétera. Pero está demostrado que no. De hecho, hay estudios de revistas muy grandes como es Fertility, Sterility y Human Reproduction que han hecho vigilancia de los bebés nacidos por fertilización in vitro, donde se ha demostrado que no, que de hecho no hay una disminución en inteligencia, no hay factores asociados en comparación a bebés que nacieron de manera espontánea. Donde se ve riesgo, pues es en la prematurez y pues en la edad, claro, de la paciente, en el sentido de que, pues por tener edad muy avanzada, tuviera mayores dificultades a nivel obstétrico, o sea, para el embarazo, y ahí sí, ¿sabes? ¿Hasta qué edad, como éticamente, se permite hacer este procedimiento con una mujer? Esa es una pregunta difícil, la verdad, porque, bueno, tampoco es correcto como médicos negarnos, ¿sabes?
a un procedimiento o más bien negarte a un tratamiento. Al final, creo que la reproducción es un derecho, ¿sabes? Creo que el tener un bebé, el trascender, pues al final es un derecho de cada persona y nosotros como médicos estamos para ayudar, para apoyarlos, pues para dar un acompañamiento, no para decidir sobre sus vidas, ¿sí? Entonces, sí es una pregunta difícil. La verdad es que debe ser una decisión multidisciplinaria en el sentido en el que, por ejemplo, si yo tengo una paciente de edad más avanzada, eh, hay que valorarla por cardiología, endocrinología, o sea, que tengamos, que no tengamos enfermedades acompañantes, cuidar que todo esté muy bien. Si cardiólogo, ginecólogo, vemos que tenemos una paciente muy sana, que tiene una muy buena posibilidad de llevar un embarazo a término y la paciente está de acuerdo en ese riesgo, la verdad es que sí se puede a mayores edades. Yo he tenido pacientes personalmente, hemos logrado embarazos en pacientes de 48, 49, la más grande 50 años. Bueno. Y pero es como todo eso que dices, ¿no? Es acompañado de un equipo médico. Claro, pero con un acompañamiento, sí, con un acompañamiento de que definitivamente tuvimos un manejo multidisciplinario, se cuidaron muchísimo estos embarazos. Y la realidad es que nos va bien, o sea, la realidad es que podemos llevar los embarazos a término mientras las cuidemos lo más posible y mientras la paciente obviamente conozca sus riesgos, ¿sabes? Sí, mientras ella esté informada y lo decida sobre su cuerpo, está bien. Exactamente, pero sí tiene que ser una decisión propia e informada y creo que sí es un derecho. Creo que ya habrá ocasiones donde, pues, no sé, tengamos hipertensión, diabetes, varias comorbilidades que hagan pensar que sí, sabes que tener un embarazo contigo va a ser muy riesgoso. Se platica con la paciente y si no se recomienda, pero al final debe ser una decisión de la paciente que lleve un manejo por especialistas desde el sentido de cardiología, medicina interna, ginecólogo y psicología también, ¿sabes? Así es. Hablando ahora de parejas del mismo sexo, ¿cómo se maneja, por ejemplo, con una pareja de mujeres? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo se maneja esta fertilización? Ese es otro tema muy bonito, donde justamente la reproducción asistida no solamente es para pacientes con infertilidad de hombre y mujer. No, la realidad es que la reproducción asistida se ofrece para todos. Se ofrece para todos y en el sentido de dos mujeres es muy interesante porque podemos hacer muchísimas cosas. En el caso de dos mujeres, donde una de ellas quiere embarazarse, pues contamos con banco de esperma. Significa que ellas pueden escoger un catálogo donde escojan las características físicas de un donador que vaya a donar su esperma. Es completamente anónimo, o sea, no conocen a esta persona, se hace anónimo. El donador está evaluado en todo sentido, ¿sabes? De infecciones, estudios hormonales, estudios genéticos, estudios también psicológicos se realizan. Entonces pueden tener mucha paz de que la muestra de esperma es de alta calidad y que aparte el donador, pues es un donador que es sano y que psicológica y médicamente está muy bien, ¿sabes? Entonces, ¿qué se hace con ese esperma? Pues puede realizar una inseminación artificial a la mitad de su ciclo para lograr un embarazo. Y hay otro tratamiento que está súper interesante, que es el método ROPA. Método ROPA significa recepción de óvulos de la pareja, donde aquí las dos mujeres forman parte de ese tratamiento, porque podemos hacer una fertilización in vitro con una, que significa aspirar sus óvulos, aspirar sus óvulos. Esos óvulos se inyectan con el esperma que te comento, que está muy, muy bien evaluado, y que ellas escogen. Formamos los embriones con estos óvulos, con este esperma, y se le transfieren a la otra. O sea, se le transfieren a su pareja. Entonces, de esa manera, las dos formaron parte. Una dio los óvulos y la otra llevó el embarazo. Wow. Entonces, la verdad es que está muy bonito porque las hace a las dos partícipes del proceso. Oye, y hablando de las mujeres que sí se pueden embarazar, pero tienen abortos espontáneos, ¿hay algo que puedan hacer ustedes para poder ayudar a lograr un embarazo?
Sí, claro. De hecho, los ginecólogos que nos especializamos en reproducción asistida, también nos especializamos en pérdida recurrente del embarazo. Entonces, toda paciente después de haber tenido una pérdida, y especialmente si ya está teniendo 2, 3 pérdidas del embarazo, es súper importante que sean evaluadas. Y hay muchos factores que pueden estar generando estas pérdidas, desde problemas hormonales. Si tu tiroides está alterada, tu riesgo de aborto se duplica o se triplica. Si existe algo que se llama síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, puede haber anticuerpos que estén rechazando un embrión o rechazando un embarazo temprano, y eso también se puede tratar, ¿sale? O sea, para todo hay tratamiento, para todo hay soluciones. También hay factores anatómicos como los miomas o alteraciones mullerianas, que son, digamos que alteraciones que de nacimiento ya pueden traer algunos úteros que no permiten que el embarazo continúe o crezca por cuestiones de falta de flujo. También se pueden tratar y se pueden operar. Entonces, hay toda una gama de posibilidades y de estudios que podemos realizar para justamente prevenir que pueda ocurrir un nuevo embarazo, así como tratamientos. Y en el sentido genético también. Hay pacientes que pueden estar teniendo pérdidas del embarazo por cuestión genética. O sea que el embrión que está formando tiene algún síndrome o alguna situación genética. Eso también se puede, digamos que evitar gracias a la reproducción asistida. Podemos hacer una fertilización in vitro, podemos tener embriones y esos embriones pueden llevar a una evaluación genética antes de colocarlos. Entonces, por ejemplo, yo puedo saber antes de poner un embrión si el embrión tiene alguna alteración genética, tiene algún síndrome, como síndrome de Down, síndrome de trisomía 13, trisomía 18, entre otras. Yo puedo conocerlo antes de poner ese embrión. Y de la misma manera podemos incluso conocer el sexo antes de poner un embrión. Entonces ya hoy en día con los tratamientos de PGTM, que se le llama, y PGTA, pues podemos evitar muchas enfermedades y podemos buscar incluso algunas enfermedades monogénicas, eso se le llama como PGTM, donde podemos, si en la familia existe alguna enfermedad específica que se esté repitiendo y que tengamos el riesgo de que ocurra, también se puede evaluar. Entonces, ya la ciencia ha avanzado mucho y nos permite, sí, nos permite hacer muchísimas cosas Wow, para prevenir, y sobre todo porque pues el impacto emocional para una mujer es enorme después de una pérdida, y creo que está mal que a veces lo normalizamos y a veces lo escondemos y a veces nos rendimos, ¿sabes? Cuando se llega a tener una pérdida. Entonces, lo más importante es saber que existen especialistas que se dedican a esto, que existen especialistas que nos podemos dedicar a darles un acompañamiento, a evaluar, y que realmente la gama de técnicas y de posibilidades esto es enorme para que no vuelva a ocurrir. Y eso es importante, que que les llegue este conocimiento a las mujeres, esta información, para que lo intenten y que lo intenten de manera informada. Claro. Si ya pasaron por muchas pérdidas y lo quieren, lo desean tanto, que sí lo puedan lograr. ¿Qué mensaje le quieres dejar a las familias que te van a estar viendo el día de hoy? Pues el mensaje principal es que hay especialistas que nos dedicamos a todos estos temas, al tema de infertilidad, al tema de la pérdida recurrente del embarazo, que es posible buscar un embarazo incluso en edades avanzadas, parejas del mismo sexo. O sea, la realidad es que ya la ciencia nos permite ayudarles y nos permite darles un acompañamiento y nos permite pues ayudarles a lograr este sueño. Ay, pues muchas gracias por haber asistido a este capítulo, por habernos compartido tanta información valiosa. ¿En dónde te pueden encontrar? Platícanos de tus redes sociales. Muchas gracias. Bueno, yo soy el doctor Aldo Ferriño Iriarte. Me encuentro en Instituto Vida, aquí en León, Guanajuato, y les paso mis redes, pero me pueden encontrar como doctor Aldo Ferrino. Perfecto. Muchas gracias por compartirnos tanta información. Y recuerden que si quieren que busquemos algún experto, comenten, suscríbanse, compartan y denle like. Nos vemos en el siguiente episodio.